eres grande y digno de alabar, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien sí salvó. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Aunque Él se fue, solo no estoy, mando al Consolador, Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Señor, te damos gracias esta noche porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos diriges. Te doy gracias, Señor, por esta palabra que tenemos y esta palabra que se nos ha dado a nosotros, Señor, para seguir, para obedecer, Señor. Te pido que
nuestros corazones sean captivados por ella. Te pido, Señor, que nuestras vidas sean transformadas por el leer, el escuchar de tu palabra, Señor. Que podamos ver, Señor, cómo nos impacta, que podemos aprender para nosotros, Señor. Te pido, Señor, que nos alimentes, Señor, en esta noche nuestros corazones a través de tu palabra. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomamos nuestro lugar y abrimos nuestras Biblias a 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 15, donde estaremos esta noche y cerraremos el capítulo de 2 de Samuel, capítulo 16, donde hemos hablado sobre David, hemos hablado de la amistad, hemos hablado de la lealtad, hemos hablado de muchas cosas. Y hoy miraremos a un traicionero, miraremos al Judas del Antiguo Testamento. Miraremos al hombre que traiciona a David y no solamente a David, sino al ungido de Dios. Y miraremos cómo nosotros podemos aprender de este hombre. Muchas veces al leer la palabra, la tentación puede ser de leerla y pensar que no está hablando de mí el texto, que no se refiere a mí de ninguna manera. Y posiblemente leemos un texto, leemos parte de la palabra y decimos, no, pues yo nunca he pasado por eso, yo nunca he cometido tal cosa, yo nunca he hecho la cosa que se habla en la Biblia, no habla de mí este versículo. Y una de las cosas buenas, una práctica buena al estudiar la palabra es siempre preguntarse, Señor, ¿cómo me quiere, qué me quieres decir a mí? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres corregir a mí? Y mirarse uno al espejo, como nos dice la palabra, que la Biblia es el espejo. Y la Biblia siendo el espejo, o la ley siendo el espejo, obviamente uno no se limpia con el espejo. Y la Biblia no sirve para limpiarse, porque es el Espíritu Santo que a través por la palabra nos revela lo que se necesita cambiar, y es el Espíritu Santo obrando en nosotros que hace el cambio. Pero si leemos la Biblia y la abrimos y pensamos, pues tengo que darle esto a otra persona, o cómo le puedo dar este versículo a mi hermano, a mi hermana, entonces estamos perdiendo la gran bendición de ser corregidos por el Señor, de ser enseñados por el Señor, y que eso es lo bonito de ser hijos de Dios, que Él nos habla a nosotros directamente, no para ser mensajeros a otras personas primeramente, sino para enseñarnos a nosotros, y es lo bonito de esto. Al estudiar esta porción, miramos que David llega a un momento donde todo el juicio de Dios va a caer sobre él. Hemos estudiado que a David todo esto está pasando por la obra de Dios. Y todo lo que le ha pasado, miramos la semana pasada, viene a través del juicio que el Señor le da a David en 2 de Samuel, capítulo 11. Y miramos que David está bajo el juicio de Dios. Les leo en 2 de Samuel, capítulo 11, lo que nos dice la palabra de Dios conforme al pecado y conforme al juicio de David. Y nos dice el 14, 2 Samuel 11, versículo 14. El 12, perdón, estamos en el 12, capítulo 12, y nos dice
la palabra en el versículo 7. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas, porque has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos. Has matado a espada a Urías hitita, y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor: he aquí de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Este es el juicio de Dios. Esto es lo que Dios le dice a David que va a suceder. Le dice a David: David, tú hiciste tu pecado en secreto, tu juicio, tu corrección será a la luz y será enfrente de todos, será algo público. Una de las cosas que tenemos que saber, que nuestro pecado secreto siempre se tiene que exponer a la luz, siempre. Y el pecado que queremos esconder siempre va a tener que ser expuesto donde no queremos que sea expuesto. Es por eso que es algo tan bonito, como hablamos la semana pasada, de reconocer que somos pecadores, de caminar nunca pensando que estamos más allá o estamos sobre la corrección, que a mí no se me necesita que corregir, a mí no se me necesita que decir nada, porque esa actitud, ese corazón nos lleva a ser corregidos de una manera muy fea. Lo que va a recibir David es algo feo, no es algo bonito, no es algo que uno dice: no, pues yo quiero ser corregido o juzgado como David es juzgado. Pero es el juicio de Dios. Nos dice 2 Samuel 16, versículo 15, leemos del 15 al 23, dice: entonces Absalón y todo el pueblo, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén, y Ahitofel con él. Sucedió que cuando Husai, arquita, amigo de David, vino a Absalón, Husai dijo a Absalón: viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Husai: ¿es esta tu lealtad para con tu amigo? Porque no fuiste con tu amigo. Respondió Husai a Absalón: no, pues a quien el Señor este pueblo y todos los hombres de Israel han escogido, de él seré y con él me quedaré. Además, ¿a quién debería yo servir? ¿No habría de ser en la presencia de su hijo? Tal como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces Absalón dijo a Ahitofel: dad vuestro consejo, ¿qué debemos hacer? Y Ahitofel respondió a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, a quienes él ha dejado para guardar la casa. Entonces todo Israel sabrá que te has hecho odioso a tu padre, y las manos de todos los que están contigo se fortalecerán. Levantaron pues para Absalón una tienda en el terrado, y Absalón se llegó a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. El consejo de Ahitofel daba en aquellos días era como si un consultara la palabra de Dios. Así era considerado todo consejo de Ahitofel, tanto por David como Absalón. Y lo que miramos
son dos hombres, dos ejemplos, uno fiel a David, o al menos es lo que estamos suponiendo, y otro que pues que traiciona al rey, al escogido de Dios. Del 15 al 19 nos habla de Usai. Si se recuerdan de Usai, Usai era el amigo que David le dice, tú ve y tú de otra manera sé un espía por mí. Y Usai es mandado para recoger y agarrar información para darle consejo a Absalón, pero consejo malo. Cuando él llega, él está dando su lealtad y le pregunta a Absalón, ¿de quién hablas? ¿Estás hablando de mí o estás hablando de tu amigo, siendo David? Y la respuesta de Usai es una respuesta de que pues yo estoy aquí con los... Dice el 18, respondió Usai a Absalón, no, pues aquí en el Señor este pueblo y todos los hombres de Israel han escogido, de él seré y con él me quedaré. Y su lealtad estaba hacia David, y que miraremos eso en los capítulos que vienen. Y se nos dice la palabra que Usai aquí está dando su lealtad. No entendemos a quién, al menos no claramente. Pero llegamos a Ahitofel. Ahitofel era el sacerdote de David. Ahitofel era el hombre escogido por Dios para servir al rey. Nos dice el fin del capítulo 16 que el consejo de Ahitofel era como palabra de Dios. Uno consultaba a Ahitofel porque uno creía, uno pensaba y uno consideraba la sabiduría y la palabra de Ahitofel como palabra de Dios. Y cuando miramos esto nos damos cuenta que Ahitofel no era un hombre que él podía escoger al rey. Él no podía decir, no, pues este me cae mejor, o este me trae más riquezas. Ahitofel, como nosotros, no podemos y no tenemos la dicha de escoger, porque el Señor escoge quién es su rey. El cristiano no tiene la dicha de escoger quién es su Dios, como los del mundo. Los del mundo pueden escoger su Dios, pueden escoger su religión y sus creencias y cuáles costumbres le gustan, cuáles quieren, cuáles no quieren, cuál santo quieren adorarle y cuál santo no, cuál santo les trae bendición y cuál santo no. El cristiano no puede ser eso. El cristiano no mira su Biblia, no lee su Biblia y dice, no, pues este capítulo me gusta y este no, me gusta esta porción, pero esta porción no me gusta. El cristiano pues tiene toda la Biblia y toda la Biblia la tiene que seguir y toda la Biblia la tiene que creer y toda la Biblia la tiene que obedecer, porque al no creer una parte de la Biblia, pues no estamos creyendo pues en toda la Biblia. En el desobedecer una porción de la Biblia estamos desobedeciendo pues toda. Porque en el creer en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, en el creer en el Apocalipsis o Mateo o Job o cualquiera, pues es creer en el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no está atorado o no está en cierto libro y en ciertos libros, no. Hay creencias que, como el libro de Hebreos, por ejemplo, por muchos tiempos se decía que no se tenía que leer el libro de Hebreos porque es escrito a los judíos. Y si uno ha leído el libro de Hebreos y uno no entiende el Antiguo Testamento, uno sale del libro de Hebreos poco confundido, porque el libro de Hebreos hace da muchos ejemplos del Antiguo Testamento. La misma cosa con el libro de Mateo, la misma cosa con el libro de Santiago. Si uno lee esos libros, pues uno puede quedar confundido diciendo, no, pues no sé a quién le habla, no sé de qué habla. Si uno lee el libro de Apocalipsis, si no entiende Ezequiel y Daniel y Jeremías y Isaías, uno sale pensando que todos los presidentes son el anticristo,
y salen con temor de que el chip está en todos los lugares y se deshacen de sus tarjetas de débito y entran a muchas conspiraciones y cualquier terremoto significa que es el fin del mundo. Si la nube se mira poquito rojo, pues estamos en últimos tiempos y uno se empieza a perder porque uno no entiende la palabra de Dios. Para entender la palabra uno tiene que entenderla toda. Si no entendemos el libro de Génesis, no vamos a entender el libro de Mateo. Si no entendemos los primeros 5 libros de la Biblia, no vamos a entender el libro de Hechos y el libro de Hebreos y el libro de Santiago. La Biblia se conecta, la Biblia contesta las preguntas de la Biblia. Y al entender la Biblia, nosotros vamos a crecer en ese entendimiento. ¿Por qué digo eso? Porque Ahitofel, siendo sacerdote de Dios, él entendía que el rey lo escogía a Dios. Y David hasta este punto había sido juzgado, había sido corregido, iba a ser castigado por Dios. Pero Dios no lo había quitado de su puesto. Y solo porque Dios lo había corregido, solo porque los tiempos malos habían caído sobre David, no quería decir que David había sido quitado de su puesto como rey. Lo que Ahitofel tenía que entender más que cualquier otra cosa es que es Dios quien establece las cosas y es Dios quien las quita. Es Dios quien está elevando al hombre y es Dios quien lo baja al hombre. El hombre no puede bajar a ninguna persona. El hombre en su mente va a poder, o va a querer, no va a poder, va a querer bajar a uno, pero solo Dios lo baja. Es por eso que el cristiano, por ejemplo, en la iglesia, el cristiano que tiene una actitud de que no puede aprender de otro cristiano, se tiene que guardar porque ese corazón es un corazón satánico. Viene no estoy diciendo que tienen a Satanás, pero es una actitud de Satanás. El que piensa no puedo aprender de persona esta o persona otra porque me hicieron esta cosa o me hicieron esta otra cosa o es muy joven o a lo mejor es muy grande, no entiende los tiempos. El que tiene una actitud de que no puede aprender de las personas en la iglesia se tiene que cuidar porque esa persona no es el que escoge quien le enseña, es Dios. El que enseña es elevado por Dios y es dado revelación por Dios, siempre y cuando esté enseñando la palabra. Y es por eso que es tan importante que nosotros no seamos los jueces de los maestros, sino seamos obedientes a la palabra de Dios. El cristiano que se cree ser juez de los maestros es el cristiano que no es dirigido por el Espíritu Santo. Y es el cristiano que muchas veces aplica una cosa de la palabra, pero no aplica otra y todo es conveniencia. El cristiano no es juez, el cristiano solamente tiene que obedecer. Y aquí Ahitofel estaba haciendo un juicio. Aquí Ahitofel estaba tomando una decisión y él estaba dando su lealtad a Absalón. Que uno puede decir, no, pues él puede escoger a quien quiere. Y no, él no puede porque él es sacerdote, el cristiano. No puede decir, esta palabra no es de Dios. O al menos el cristiano nunca dirá eso porque no puede. Es como lo que dice Pedro, lo que le dice a Jesús cuando todos se van porque las palabras de Jesús eran muy duras. ¿Y qué le dice Jesús a sus discípulos? Ustedes también se quieren ir. La respuesta de Pedro es, ¿a dónde nos iremos, Señor? Solo tú tienes las palabras, la palabra de vida eterna. El cristiano entiende que aunque la vida del cristiano puede ser dura, aunque la exigencia de Cristo
es una pesada, pues ¿a dónde iremos? Solo Dios tiene la verdad. ¿A dónde iremos? ¿Por qué aguantamos tanto como cristianos? ¿Por qué el cristiano está dispuesto a morir por su fe? No es porque el cristiano está loco, sino porque el cristiano entiende, pues le soy fiel a Dios. Le soy fiel a Dios. ¿Por qué es que nosotros leemos y hasta incluso hoy, no solamente en los tiempos antepasados, se lee hoy de padres que son que les matan a los hijos enfrente y les preguntan, niega a Cristo y vivirá tu hijo? Y el padre o la madre dicen, no puedo, y matan a los hijos enfrente. Para el mundo dice, no, pues qué tontería, primero viene mi hijo. El cristiano entiende, primero viene Cristo. Y el cristiano que es ofendido por eso, pues no es cristiano, porque no entiende lo que es caminar con el Señor. Y es lo que nos dice Cristo: si uno es ofendido por mí, no es digno de mí. Y es ahí donde encontramos, aquí donde se encuentra Ahitofel. Ahitofel se encuentra en un lugar donde él se piensa que él es el juez para tomar una decisión que francamente no puede tomar. Nos dice el 20, entonces Absalón dijo a Ahitofel, dad vuestro consejo, ¿qué debemos de hacer? Y Ahitofel respondió a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, a quienes él ha dejado para guardar la casa. Entonces todo Israel sabrá que te has hecho odioso a tu padre, y las manos de todos los que están contigo se fortalecerán. En los tiempos antiguos, cuando un nuevo rey entraba a tomar el puesto, el reino de otro rey, muchas veces esto era cosas políticos, y muchas veces esto pasaba, el transferir de poder no era había veces que sí era tan violento y tan gráfico como leemos aquí. Muchas de las veces, la mayoría de las veces, era algo político. Era algo donde uno firmaba papeles y era algo oficial. Tú me ganaste en la guerra, esta tierra es tuya, te firmo todos mis bienes. Es como lo que pasa en nuestras elecciones, especialmente en la última elección, donde se pusieron muy agresivos los candidatos. Y se hablaba de que no, pues vamos a entrar y vamos a sacar y esto, lo otro. Y la realidad es lo que pasa cuando entra un nuevo presidente. El presidente anterior, pues les mueven sus cosas, tienen una ceremonia, pone su mano y es algo político, no es algo que él entra y cuelga a los siervos del presidente anterior. Y aquí Absalón está recibiendo consejo de Ahitofel: acuéstate con las concubinas de tu padre. Al hacer esto, él está diciendo y él está dando a conocer, como le dice a Ahitofel, que te has hecho odioso a tu padre. Desde este punto en adelante ya no hay regreso, ya no hay reconciliación. Este acto, cuando Absalón y David se presenten, alguien va a tener que morir, porque esto no se hacía. Esto era completamente algo fuera de lo que se hacía, especialmente cuando un rey no era conquistado, porque tenemos que recordar, David no es conquistado. Y lo que hace aquí Absalón está cumpliendo lo que leímos en el capítulo 12. Esto, lo que nos da a entender y lo bonito para el cristiano, o más o menos bonito, Ahitofel, sin saber, está cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Cuál era la profecía dada a David? La profecía dada a David
es lo que tú hiciste en secreto, un hombre lo va a hacer a plena luz. Tus mujeres, otro hombre se va a acostar con tus mujeres a plena luz. El consejo de Ahitofel, porque recuerden, Ahitofel no estaba ahí cuando Natán le dice esto a David, es solo David y Natán. El consejo de Ahitofel está cumpliendo con la voluntad y la profecía de Dios. La maldad de Ahitofel está cumpliendo con los planes de Dios. ¿Qué podemos ver aquí nosotros? Que hasta en las cosas malas el Señor está dirigiendo todo. Cuando nosotros miramos la historia de Judas, puede ser que miremos a Judas y digamos, qué feo. Judas, qué traición hizo más grande, porque él entregó al Hijo de Dios. Y sí, del punto de vista de nosotros, él fue el que lo entregó. Del punto de vista de la profecía, Dios entregó a su Hijo. Es lo que nos dice Romanos, el libro de Romanos, capítulo 8, que él dio a su Hijo. Ahora, ¿cómo dio Dios a su Hijo? Usando a Judas. Lo que nosotros miramos aquí es que la providencia de Dios no solamente funciona o trabaja para las cosas buenas, no solamente trabaja que se nos poncha la llanta y en vez de caer en un accidente, no llegamos al accidente porque tuvimos que cambiar la llanta. La providencia de Dios. La providencia de Dios no solamente es que nos golpeamos la pierna, nos las quebramos y al quebrar tenemos que ir al hospital y nos dicen que tenemos cáncer y nos encuentran el cáncer a tiempo y uno dice, no, pues valió la pena romperse la pierna. Hay personas que les ha pasado eso. Y la providencia de Dios es eso, pero también la providencia de Dios es que cuando el Señor dice que algo va a pasar, que un juicio va a venir, el Señor usa a las personas que no tienen el interés de caminar con el Señor. Cuando uno lee el libro de Apocalipsis y uno pregunta cómo va a suceder todo, cómo va a terminar el mundo, tenemos que recordar que el mundo, de la misma manera que nosotros somos instrumentos de Dios, el mundo es instrumento de Dios también. Que para el mundo ellos van a hacer decisiones y tomar decisiones que para ellos son sabias, para ellos están terminando con Cristo, pero para la palabra solo están cumpliendo. Si se recuerdan conmigo, en el libro de Juan nos dice la palabra que los fariseos se juntan, ellos tienen una reunión para hablar de qué van a hacer con Jesús, y dice Gamaliel, es mejor matar un hombre, es mejor que un hombre muera y que toda una nación quede viva. Es mucho mejor, matamos uno para salvar la nación. ¿Cuál es la muerte de Jesús? ¿Qué hizo la muerte de Jesús? Un hombre muriendo por toda una nación, por todo un cuerpo. Para los fariseos no estaban pensando, si matamos a Jesús, entonces la salvación llega al mundo. Ellos piensan, si matamos a Jesús, nos quedamos con el poder, sin entender el plan de Dios era morir. Porque al morir, al resucitar, el evangelio iba a llegar a todo mundo. Aquí Ahitofel no entiende que aunque él está dando un consejo terrible, un consejo malvado, un consejo que ninguna persona dirigida por Dios está dando, él está cumpliendo con la voluntad de Dios. David aquí está siendo corregido y el juicio cae sobre David. Nuestras vidas están en las manos de Dios, en las buenas y en las malas, y el juicio de Dios va a ser traído a esta tierra, a este mundo, a nosotros, si es que el Señor nos quiere traer juicio, de una manera o la otra. No es del cristiano preocuparse de cómo va a pasar, es del cristiano estar atento a la palabra
y obedecer la palabra. Hay muchos cristianos que están perdidos y están distraídos con los últimos días. Hay muchos cristianos que quieren encontrar la marca de la bestia. Hay muchos cristianos que están perdidos en el estudiar los demonios y Satanás y esto, lo otro. Y eso es una gran distracción porque los quita de la tarea más grande, que es conocer a Cristo. Nos dice 2 de Pedro 3:18 que crezcamos en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No hay versículo aquí en la Biblia que nos hable y nos llame a crecer en nuestro entendimiento de Satanás. No lo necesitas. El cristiano que está creciendo en su Biblia, que está conociendo a su Dios, va a saber vencer las mentiras de Satanás. El cristiano que está observando a Satanás y está buscando a Satanás, pues se va a encontrar lejos de Dios. El cristiano que piensa que encuentra y mira a Satanás en todo, pues no va a poder mirar a Dios en todo. Porque lo que hemos visto es que Dios está involucrado en todo aspecto. En todo. Este juicio, esta profecía, se las acaba de leer en capítulo 12. Se cumple en el 16 a través de un consejo de un hombre que ha traicionado al rey. Nos dice la palabra en el versículo 22, levantaron pues para Absalón una tienda en el terrado y Absalón se llegó a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. Se pueden imaginar lo que está pasando. David tenía muchas concubinas. Y si se imaginan conmigo, hacen como una casita, un cuartito, una cama. Y lo que está pasando durante el día, está entrando mujer y la gente está mirando, escuchando que Absalón está teniendo relaciones sexuales con todas estas mujeres a plena luz. Si esto estuviera pasando hoy, todas las estaciones de la tele estuvieran presentes. Lo que está pasando aquí es una gran desgracia hacia David. Absalón se está acostando con todas las mujeres a plena vista. Todos están mirando, de los más pequeños hasta el más grande, está mirando lo que le ha pasado a David. Y en todo esto, el hombre de Dios es David. El ungido de Dios es David. Lo bonito de todo esto es que el cristiano puede ser corregido por su Dios, pero el cristiano nunca va a ser abandonado por su Dios. Es lo bonito. El cristiano nosotros como cristianos, tenemos que entender una cosa. Vamos a pecar. Pero el mismo Dios que nos va a corregir, el mismo Dios que nos va a traer corrección y convicción, es el mismo Dios que nos va a traer al mismo lugar donde estábamos. Lo bonito de lo que hemos visto aquí es que el Señor es un Dios de gracia. Las consecuencias de nuestros pecados pues no se pueden borrar, pero la gracia de Dios tampoco se borra. Lo que no miramos aquí es que David es alejado de la presencia de Dios, porque eso nunca pasa. El cristiano nunca es alejado. El cristiano es corregido, el cristiano es, hay veces, humillado por su pecado, pero el cristiano nunca es dejado solo por su Dios. El Dios de David, aunque lo estaba corrigiendo de una manera muy fea, porque se pueden imaginar siendo corregidos de una manera pública así, pero el Dios de David estaba con él, estaba guiándolo. Y como miramos la semana pasada, David se atrevía a creer lo mejor de su Dios. El cristiano camina entendiendo que aunque juicio va a venir, aunque corrección va a venir, aunque su pecado va a ser expuesto, aunque él va a ser corregido o ella va a ser corregido,
El cristiano sabe siempre va a ser elevado en la gracia de Dios. Hay que no caminar en temor de que nuestros pecados sean expuestos. Hay que no caminar escondiendo el pecado de nuestras vidas. Hay que caminar con la mano con la cara alzada, entendiendo. Cuando el Señor exponga mi pecado, el Señor va a estar ahí para restaurarme también. La iglesia a lo mejor no. La iglesia a lo mejor se comporte muy feo. Y a lo mejor la iglesia no sabrá cómo dar gracia y amor cuando un hermano o una hermana caiga en pecado. Pero el Dios de esa persona sí lo sabrá. Y es lo bonito de todo esto. Aunque la iglesia no sepa cómo amar, el Dios de la iglesia siempre sabrá cómo dar amor. Y el cristiano que vive queriendo esconder su pecado, tarde o temprano va a salir a la luz. Tarde o temprano, porque todo sale a la luz. Y cuando salga a la luz va a pasar por un tiempo difícil, pero quiero que sepas, el Señor estará contigo. La iglesia, ojalá estará contigo, porque la iglesia batalla con la gracia, pero ojalá todo pase. Pero aquí lo que miramos, a través del transcurso de la vida de David, a través de todo esto que le ha pasado, a través de toda la vergüenza que David ha traído a su Dios, a su nación y a él mismo, al perder y a ver a su hijo que ha muerto por el pecado, el Dios de David estaba con él. Y nos dice el 23, el consejo que Ahitofel daba en aquellos días era como si uno consultara la palabra de Dios. Así era considerado todo consejo de Ahitofel, tanto por David como Absalón. La palabra de Ahitofel tenía poder. Aquí miramos que la palabra de Ahitofel está cumpliendo el poder de Dios. No hay hombre, no hay mujer, no hay sistema de gobierno, no hay nada que sea más grande, más poderoso que la palabra de Dios. Todos, y absolutamente todos, se rinden a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumplirá de una manera a la otra. Un reino pasará una ley, y otro reino pasará otra ley, y todo se cumplirá. Termino con esta historia. En los 1970s, había un, no, en los 50s había, se podía viajar a la China, y al viajar a la China habían llegado muchos misioneros. Y después, como en los 60s, habían corrido a todos los misioneros de la China. Y la mayoría de ellos llegaban de los Estados Unidos a ser misioneros en la China. Y lo que se creía es que, no, pues el avance del evangelio que tanto teníamos, pues ya se perdió. Ya no va a haber avance, vamos a tener que empezar de nuevo. Y después de que dejaron que la iglesia o los misioneros regresaban, ya en los 80s y 90s, lo que se dieron cuenta es que la iglesia en la China había explotado. Sin misioneros, sin Biblias y sin personas de afuera que les estaban enseñando. El evangelio había explotado en la China. En un país donde no dejaban las prédicas, no dejaban las reuniones de iglesia, no dejaban nada. El evangelio había explotado. Y lo que nosotros encontramos a través de eso y lo que se pudo ver es que un gobierno puede limitar públicamente muchas cosas, pero nunca va a poder parar lo que el Señor está haciendo en los corazones de las personas. Lo que el gobierno chino
tenía por mal, el Señor lo usó por bien. Y es lo que miramos en Génesis, es lo que le dice José a sus hermanos. Lo que tú planaste para mal, el Señor lo hizo para bien. Es lo que miramos con David, es lo que miramos con Daniel, es lo que miramos con Moisés, es lo que miramos con Isaías, con Jeremías, y es lo que miramos con Jesús. Lo que los fariseos planearon para mal, el Señor lo hizo para bien. La muerte de Jesús, que tanto nosotros podemos mirarlo de una manera, qué feo lo que le hicieron a mi Señor, o podemos mirarnos y decir, Señor, eres tan grande que usas hasta los incrédulos para traer tu plan. Pilato y los romanos eran instrumentos de Dios el día que Jesús murió. Eran siervos de Dios. Y ese es el consuelo del cristiano. Al ver tanta cosa, el cristiano se tiene consuelo al saber el Señor va a usar quien sea para que su plan llegue. El cristiano no se preocupa, el cristiano no duda, el cristiano cree en el Dios que tiene todo bajo sus manos. Hay que orar. Señor, te damos gracias en esta noche porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque nos diriges con tu palabra, con tu poder. Te damos gracias, Señor, por la manera que nos das tu verdad siempre. Te damos gracias, mi Dios. Eres un Dios bueno, un Dios grande, un Dios todopoderoso. Y hasta en las cosas malas, en las cosas difíciles, podemos ver tu mano, podemos ver tu palabra. Y te pido, Señor, por mis hermanas y mi hermano, Señor, que estamos aquí reunidos en esta noche, Señor. Te pido por nuestras vidas y te pido que seas tú quien nos esté guiando día tras día para caminar conforme a tu palabra siempre. Te pido, Señor, que nos ayudes a mirarnos, evaluarnos nosotros mismos. Nos lleves, Señor, al arrepentimiento siempre, para que siempre estemos dispuestos y listos para arrepentirnos de nuestros pecados. Eres un Dios bueno, un Dios grande, un Dios todopoderoso. Te adoramos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.